Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida a este conversatorio sobre aprendizaje basado en proyectos con metodología activa e innovadora para la enseñanza en el nivel universitario y superior. Agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes. Les contamos que este evento se está transmitiendo en vivo en el canal de YouTube del IES 9029. Saludamos a quienes se han conectado también. Buenas tardes. Queremos agradecer además a las siguientes instituciones que participan en este conversatorio, entre ellas quienes han organizado este evento: al Instituto de Educación Superior 9029 de Luján de Cuyo, a la Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y a la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias de Educación y Formación Docente, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y la colaboración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El valor de la solidaridad nos enseña a trabajar por otras y por otros, en favor de otros y de otras, en equipo, a compartir, ceder, respetar y convivir con todas las personas, evitando el individualismo y el egoísmo. Por ello, queremos contarles que los alimentos no perecederos que trajeron para la acreditación van a ser donados a beneficio de la Asociación Civil Merendero y Saber de Las Heras, a través y en conjunto con la Fundación Grupo América. Esperamos que la llegada de estos alimentos al merendero sea de ayuda para quienes asisten allí. Qué importantes son estas acciones, ¿no? En estos contextos de crisis que vivimos. Agradecemos la colaboración de todas y todos ustedes. A continuación, para iniciar formalmente con este evento, le daremos la palabra a la magíster Marcela Ficardi, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. No es tan formal lo mío, pero como estamos transmitiendo, voy a sentar acá. Esperábamos a Inés, pero bueno, no ha llegado, así que para dar comienzo a la actividad y que todos podamos trabajar en este conversatorio, con Alejandra hemos dado el inicio, así que Alejandra, muchas gracias por invitarnos y de alguna manera hacernos partícipe de lo que vamos a trabajar hoy, brindando el espacio físico y pudiendo hacer la invitación de algo tan importante. Así que bienvenidas y bienvenides a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde el compromiso de quienes estamos acá, pero fundamentalmente de quienes hacemos academia, dentro de la academia, pensando que el objeto, el sujeto y el métier de hacer academia son las y los estudiantes. Por eso me pareció, cuando Alejandra me envió la invitación y me pidió si podíamos hacerlo en la facultad, que hablar de aprendizaje basado en proyectos, o ABP, como le dicen los especialistas, es ponernos a pensar cómo hace un sujeto en el nivel superior hoy para aprender, ¿no? Cuando en realidad estamos, situados en contextos absolutamente dificultosos, no solamente por los contextos sociales, económicos, políticos, sino también por los contextos del aprendizaje, o los contextos pedagógicos. Han cambiado, estamos escuchando permanentemente que han cambiado también después de la pandemia, pero ya sabemos que han cambiado antes de la pandemia. Acá tengo a la encargada y coordinadora del área de educación a distancia, Ana Póbolo, de la facultad. Con ella charlamos mucho de este tema. Bueno, ¿cómo ha cambiado el contexto de aprendizaje? Ya podemos decir que sentarnos en un aula a trabajar una clase o dictar, como se decía antes, una clase, ¿esto posibilita el aprendizaje de los estudiantes? Pues sabemos que no, que ya no, que tenemos que pensar en nuevos dispositivos didácticos y pedagógicos. Por eso el aprendizaje basado en proyectos, o como dice el título, la metodología activa e innovadora, es justamente una innovación en el aprendizaje y en la enseñanza del nivel superior. Ahora, si le preguntamos a la mayoría de los docentes, todo el mundo dice, o todos los docentes del nivel superior dicen, pero si yo innovo, yo hago cosas innovadoras, ¿no?
bueno, lo que sabemos quienes nos dedicamos a la pedagogía y a la didáctica es que todo proyecto didáctico y pedagógico tiene su métier o tiene sus parámetros, ¿no? Tiene sus encuadres de trabajo. Y lo que nos han traído acá las instituciones que ya bien nombraron en la presentación es que han probado esta metodología. Entonces, en el conversatorio de hoy vamos a conversar justamente sobre cómo fue la experiencia, ¿no? Cuáles son los resultados de esta experiencia y también, y me imagino que los especialistas que van a conversar con nosotros hoy vamos a comenzar a pensar en cómo se mejora esta experiencia. Y yo diría con un nivel de deseo que a veces quienes estamos en estas áreas no sabemos cómo se proyecta a nuevos profesores y profesoras, digamos. Como un proyecto que se ha aprobado en ciertas instituciones y que ha funcionado, cómo se puede hacer de mayor trazabilidad, ¿no? Cómo otras y otros pueden aprovechar esto. Y bueno, creo que esta actividad organizada por todos ustedes justamente tiene ese valor. A ver si hay alguna que se entusiasman, ¿no? Que se entusiasman y digan, bueno, esto lo podemos hacer en mi materia, lo podemos hacer en mi carrera, lo podemos hacer en mi facultad, instituto. Bueno, eso no decirles más. Yo agradezco además que se puedan hacer instancias de colaboración entre universidades e institutos de nivel superior. Es algo que hemos militado mucho, quienes estamos en los institutos y en la universidad. A nosotros nos cobija la misma ley de educación superior para los institutos y para la universidad, pero no siempre la universidad ha estado dispuesta a abrir espacios sobre todo de diálogo entre quienes formamos para el nivel superior. Así que en este caso yo les agradezco que lo hayan organizado y esperemos que se puedan hacer más actividades, que nos demos la mano y que nos contemos qué estamos haciendo en uno y otro ámbito. Bueno, eso nada más y los dejo con la gente que va a conversar. Espero que se reactiven muchas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tus palabras. La verdad que para los que trabajamos en el nivel superior es muy importante saber que tenemos el apoyo también de las universidades y por eso poder haber organizado esto en conjunto, la verdad que es muy rico y esperemos que se sigan haciendo también, como vos decís, otras actividades. Ahora le vamos a pedir a la doctora María Alejandra Gato de Andrea, quien es rectora del Instituto de Educación Superior 9029 de Luján de Cuyo, que nos diga unas palabras para iniciar este conversatorio. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí, como rectora del Instituto de Educación Superior 9029, darles la bienvenida al conversatorio. Desde hace mucho tiempo que en nuestro instituto nos hemos propuesto trabajar con las metodologías activas como estrategias de enseñanza, ya que posibilitan desarrollar habilidades que actualmente necesitan nuestros estudiantes y futuros graduados para insertarse activamente en un contexto cada vez más exigente y cambiante. Por ello, desde la mediación que lleva a cabo el docente, el eje del proceso es nuestro estudiante, que al participar de los procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, avanza en un desarrollo de habilidades tales como la comprensión, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la motivación y sobre todo la metacognición como elemento clave del proceso. Me permito parafrasear a Kant, en donde expresa que el alumno no se le deben enseñar pensamientos, sino enseñarles a pensar, sobre todo si tenemos la intención de que en el futuro sean capaces de caminar por sí mismos. Deseo invitarlos a asumir y a trabajar desde el paradigma de la interdisciplinariedad. Este enfoque supone
para que colaborativamente logremos promover aprendizajes autónomos y de largo alcance que le permitan a los sujetos que aprenden alcanzar habilidades que exigen este siglo XXI. Bienvenidos, y los invito a que aprovechemos y resignifiquemos este espacio de reflexión que, con mucha dedicación y esfuerzo, hemos programado en beneficio de todas y todos los estudiantes con pasión de la tarea que nosotros nos lleva por hacer, que somos los docentes. Muchas gracias. Educar en el siglo XXI demanda orientar las representaciones de enseñanza y aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades complejas, como dar sentido a la información, diferenciar entre lo que es relevante y lo que no, comunicar y comunicarse, favorecer y luchar con el cambio en contextos además inciertos como lo son en la actualidad. El conocimiento ha dejado de ser lo notable en el aula, porque solo basta un clic para que cualquier persona pueda acceder a él. Por lo tanto, dar paso a la capacidad de resolver problemas, de aprender por sí mismos, de coexistir con otros y otras y de formarse por cuenta propia, se ha vuelto los retos que debemos tomar desde el mundo de la educación. Desde el aprendizaje activo surge la invitación a que los y las estudiantes puedan volverse verdaderos y verdaderas protagonistas de su proceso de aprendizaje, con las capacidades para construir el contexto y dar forma a lo que hacen, piensan y sienten. Es decir, partimos de la idea de que un enfoque de educación para la vida donde se pueda construir una red de experiencias que permitan establecer conexiones mediante la acción y la interpretación. En esta misma línea, aprendizaje basado en proyectos, ABP, es una metodología de trabajo activa que se desarrolla en el aula y que se centra en el rol activo de los y las estudiantes, con el objetivo de que adquieran las competencias, capacidades y habilidades del siglo XXI necesarias para desenvolverse en la sociedad actual. Esto fue lo que trabajamos como concepto, como equipo formador de ABP en la Universidad Nacional de San Luis. Por ello, como educadores y educadoras, nos es preciso reflexionar acerca del aprendizaje basado en proyectos, acerca del ABP, como metodología activa, multidisciplinar e integradora que coloca al o la estudiante en el centro de su aprendizaje y al o la docente como promotora de situaciones que propicien el pensamiento crítico y el aprendizaje. Desde ese enfoque es que la profesora especialista, profesora Teresa Cabezas, compartirá algunas reflexiones que nos invitan al análisis respecto de las posibilidades y potencialidades que implica el ABP en la educación. Antes de darle la palabra a la profesora Teresa Cabezas, sí, adelante, les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo en el canal de YouTube del IES 9029. Agradecemos a quienes nos están acompañando en este momento desde allí. Ahora sí, la profesora especialista Teresa Cabezas es profesora en Ciencias de la Educación. Se ha capacitado en posgrados varios en tecnologías de la información y las comunicaciones y en nuevas tecnologías. Es magíster en enseñanza en escenarios digitales y se encuentra doctorando en educación. Posee una amplia experiencia docente en todos los niveles educativos. Además es rectora de un Instituto de Educación Superior de Formación Docente. Le invitamos a que pueda comenzar con su ponencia. Lo vamos a oír ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un placer poder participar en esta instancia y la verdad que me entusiasma la idea de que seamos distintas instituciones las que estemos involucradas primero en este conversatorio, pero sobre todo también en estas ganas de innovar, en estas ganas de conversar juntos alternativas posibles para la enseñanza en el nivel superior. Así que desde allí me sumo, desde la Facultad de Filosofía y Letras, desde el Departamento de Ciencias de la Educación,
desde el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación, del cual también formo parte, para contarles un poco y venir a charlar en relación con esta idea del ABP, ¿sí? Bueno, si pasamos a la otra diapositiva. Si pueden, ahí pueden escanear con el código QR y van a encontrar toda esta misma diapositiva. Así ustedes también pueden ir trabajando, viéndola en sus móviles a medida que yo también lo vaya charlando, y de esa manera, bueno, no tienen que escribir ni tienen que pararse a tomar nota. También contarles que a lo largo de las diapositivas he ido jugando con esta idea del collage digital, que es una técnica que se trabaja en relación con formar a través de fotos antiguas nuevas obras de arte que además interpretan nuevos significados. Creo que también la idea de la ABP pasa por acá, ¿no? Así que vayamos viendo en cada diapositiva qué collage va acompañando para que después charlemos acerca de eso. Bien, vamos. El itinerario que he pensado tiene que ver con poder pasar por 3 momentos. Primero, hacer foco en lo que es ABP. Me parece que es muy importante que podamos compartir algunos conceptos. Ya recién los colegas comentaban con qué enfoque ellos habían trabajado en la Universidad de San Luis, pero bueno, ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de ABP, ¿sí? Después poder pensar cuáles son esos principios o de dónde surge el concepto de ABP desde el marco teórico pedagógico, y también pensar cómo se hace un ABP. Después vamos a pensar a traer un poco de luz, y ahí vamos a comenzar a pensar, bueno, desde dónde se construyen los ABP, con qué temáticas, qué tipos de ABP podemos encontrar. Y por último, la idea sería pensar desde el escaparate, o mirar desde el escaparate, comenzar a mirar allí qué otras cosas nuevas están pasando en relación con las nuevas tecnologías, con las pedagogías emergentes, y cómo estos nuevos enfoques también contribuyen a reversionar estas metodologías de enseñanza que tenemos. Y bueno, y al final van a encontrar como un bonus track, en donde van a encontrar un dossier bibliográfico con mucha bibliografía en relación con el ABP, para que ustedes también puedan seguir revisando y profundizando, y puedan, después de haber escuchado las ponencias que me continúan, poder seguir mirando y replanteándose y haciéndose preguntas en torno a esto. Ese es un poco el recorrido, si les parece. Vamos con la primera. Entonces habíamos pensado qué era un ABP, ¿sí? Vamos, sigamos. Bien, ¿hace cuánto que hablamos de ABP? Hace bastante, ¿cierto? ¿Sí? Es un concepto no nuevo para nosotros, y aquellos que hemos transcurrido algunos años en el sistema educativo, es un concepto que viene ya formando parte de algunas innovaciones en el sistema educativo. Este concepto surge allá a principios del siglo XX. Podemos ver que en el marco de John Dewey, con la escuela nueva, comenzó a hablar del ABP y de la escuela activa, de la escuela por proyectos. Y Kipling, un seguidor de John Dewey, fue quien escribió el primer libro que hablaba del aprendizaje basado en proyectos, el método del aprendizaje basado en proyectos. Esta idea de la escuela nueva va tomando nuevas versiones y va de alguna manera construyendo lo que hoy tenemos nosotros como una estructura metodológica de ABP. ¿Qué palabras reconocen ahí en esa definición? A ver, ¿qué palabras son interesantes? ¿Qué palabras nos ayudan a pensar lo que es un ABP? La idea de método, ¿sí? Es como, digamos que uno en la enseñanza construye métodos. Bueno, el ABP podemos pensar que es un método, ¿sí? Lo basamos en la didáctica clásica, si quieren. La gente de la didáctica ya no habla más de métodos, ¿sí? Pero podemos pensar que de la didáctica clásica podemos hablar de método. ¿Y qué otra palabra? La idea de involucra. Y entonces acá viene también el concepto de la metodología activa. Cuando hablamos de una metodología activa, hablamos entonces de un docente, de un alumno que se involucra, ¿sí? ¿Qué otra palabra hay por ahí? Indagación. Quiere decir que vamos a presentar algo, y que en ese algo que presentamos vamos a indagar acerca de eso, vamos a investigar, vamos a reconstruir, vamos a resignificar conocimiento, ¿sí? ¿Y qué otra palabra que les parezca que nos pueden servir? Preguntas, ajá, ¿sí? No hay un camino único, sino que hay preguntas, no hay certeza, sino que hay, de alguna manera, se presentan desafíos. En ese marco de lo que entendemos por ABP, vamos a empezar a movernos, pensando que el ABP nos va a permitir este proceso, es un método que nos va a permitir a través de un proceso ir reconstruyendo preguntas o desafíos
para construir un producto, ¿sí? Eso también va a ser un concepto interesante que vamos a ver. Y después vamos a pensar qué tipo de producto. ¿Va? ¿Qué otro? Avancemos. Bien, si podemos pensar en algunas bases conceptuales de lo que implica el ABP, vamos a traer acá algunos conceptos importantes que me gustaría con ustedes compartir, que tienen que ver con lo que nosotros en pedagogía pensamos que el ABP nos puede aportar, ¿sí? Primero, la noción de estudiante protagonista, y en esto lo vinculamos con las metodologías activas, ¿sí? Pero acá, ¿por qué decimos que es protagonista? Porque es un estudiante que se visibiliza. Es un estudiante en el cual reconocemos una trayectoria, reconocemos un itinerario, reconocemos necesidades y en ese reconocimiento entendemos la diversidad del estudiante. Es decir que vamos a pensar en un estudiante protagonista, pero no en un grupo homogéneo, sino al contrario, en el desafío de pensar que en este grupo voy a tener diversidad. Y eso creo que también es un elemento interesante que se suma a esta idea de construir una propuesta. Después aparece otro elemento que tiene que ver con la idea de la agencia. ¿Qué será ese concepto? Ese concepto lo vamos a traer de Brunner, y Brunner habla del concepto de agencia en tanto que piensa que el alumno puede agenciar su propuesta, puede hacerse cargo, y ahí el concepto está asociado también a la idea de autoestima, porque aquel que se puede hacer cargo también se hace valioso a sí mismo, o se configura valioso porque puede hacerse cargo de sus procesos. Esta idea de Brunner de alguna manera nos invita a promover en los alumnos propuestas significativas que le permitan a ese sujeto sentir que puede organizar su tiempo, sentir que puede promover nuevos aprendizajes. Entonces, ese concepto de agencia que tomamos de Brunner nos ayuda en ese sentido. Y cerquita de esto vamos a ver el concepto de autonomía. Y acá también vamos a pensar entonces por qué es necesaria la autonomía. Porque vamos a pensar en una propuesta que tiene tiempos flexibles, que tiene recorridos flexibles. Entonces es muy importante que el alumno pueda tener una propuesta de un nivel de autonomía en donde pueda definir qué recorrido utilizar. En este sentido podemos pensar también en escenarios inmersivos, en propuestas inmersivas que no necesariamente tengan un único recorrido, ¿sí? Pegado al concepto de agencia, de autoestima y autonomía, vamos a pensar en el concepto de metacognición, que es un concepto también que traemos de la pedagogía y que también acá nos ayuda a pensar en la idea de la evaluación continua y asociado a la autonomía nos ayuda también a reconocer en estos alumnos la capacidad de poder tener cierta regulación de su propio proceso. Entonces estamos pensando en un sujeto que se constituye en protagonista de la propuesta, que tiene autonomía para poder organizarse en esa propuesta y que además genera procesos de metacognitivos de sus recorridos. Eso no nace de la nada, sino que nace también del escenario que yo le propongo como docente. Y eso es lo interesante a revisar. ¿Qué de mi escenario me permite esto y me permite sobre todo ir generando estos grados de autonomía? Nos quejamos muchas veces de que nuestros alumnos no son autónomos, pero ¿cuánto de autonomía hemos constituido? Muchas veces nosotros generamos esa dependencia, ¿sí? Vengan que yo les digo cómo hacerlo, vengan que yo se los explico, o se los hago más fácil para que lo entiendan. Y entonces siempre vamos a generar esa dependencia. Lo que tenemos que pensar entonces es en esos escenarios en donde tal vez de alguna manera acompañamos esos procesos de autonomía. Y por último, una idea interesante que también se constituye en los ABP tiene que ver que el ABP me permite aprender con otros. Y acá sumo una idea de Philippe Merrier que dice, bueno, sí, aprender con otros, pero aprender con otros que sean distintos, ¿sí? Es decir, estamos muy acostumbrados, y por suerte, la escuela ya es un escenario de aprendizaje colaborativo, pero por lo general el alumno se junta con sus amigos, con los que le son afines, con los que les gusta lo mismo. La invitación de Philippe Merrier es a decir, ¿por qué no sumarnos con aquel que es distinto? ¿Por qué no generar instancias que nos permitan construir a partir de la diversidad, de las controversias, de la discusión, del debate? Y creo que acá también es interesante pensar entonces cómo ese ABP puede estar construido con recorridos en donde me encuentro con mis conocidos, pero con recorridos en donde me encuentro con otros,
en donde tengo que debatir, donde tengo que negociar puntos de vista para la construcción del producto final. Entonces creo que en esa simbiosis del aprender con otros, me parece interesante pensarnos en aprender con otros, pero que el otro no siempre sea el conocido, sino que el otro también sea el diverso, que me permita a mí reconocerme y comprender y negociar. Por ahí me parece que podemos pensar en estas ideas que traemos desde la pedagogía de la ABP. Si partimos de los principios, vamos a pensar, particularmente nos vamos a focalizar en cuatro elementos interesantes. Por un lado, que una ABP parte de un desafío. Por otro lado, define un producto, planifica un camino, ¿sí? Y involucra a varios actores. Cuando pensamos en el desafío, lo que estamos pensando es aquello que esté cercano, que sea parte del contexto, aquello que sea significativo, aquello que demande y que movilice. Ya vamos a charlar enseguida cuando se inicia el ABP, pero el desafío tiene que ser algo que se constituya en un objeto innovador y desafiante, por eso es desafío. ¿Sí? Si es algo fácil de resolver, los alumnos van a decir, no me interesa. Pero para eso debo conocer a mis alumnos, debo saber qué es aquello que los desafía. Por otra parte, dice definir un producto final. Y acá tiene que ver también con, si quieren, vinculado al concepto que dijimos recién de la autonomía y la autoestima. Lograr producir algo. ¿Vieron qué felices nos ponemos cuando producimos algo? Cuando ese algo que soñamos y que diseñamos está ahí en un producto específico, concreto. Me parece que una de las fortalezas de la ABP tiene que ver con esto, con poder involucrarnos en la producción de algo y que esa producción además sea colectiva. Por ahí pasa mucho de la fortaleza de la ABP. Después hay un concepto interesante que tiene que ver con planificar. No quiere decir que porque yo hago un aprendizaje basado en proyectos me quedo al costado, al contrario. Como docente tengo un papel que diseña y de alguna manera genera ese escenario en el cual se van a ir dando las cosas. Pero ese escenario tiene que estar de alguna manera planificado, diseñado, intervenido y si quieren en cierta medida en algunos niveles tal vez más mediado para que permita que la construcción o los tiempos o los plazos se lleven en los plazos institucionales que preveemos. Entonces esa planificación es también una instancia de reflexión porque invita a la construcción colectiva de los tiempos, de los desafíos, de los plazos y sobre todo también del producto final, porque el producto final puede ser algo que yo pensé, pero cuando lo pongo en la mesa con mis alumnos se convierte en otro, se termina configurando en otro producto negociado a partir de los saberes de todos. Entonces me parece interesante esta idea de pensar que un ABP se planifica todo el tiempo y tiene una base muy fuerte de reflexión sobre la práctica. Y por último, la idea de involucrar a otros. Y acá el involucrar a otros está asociada a la interdisciplinaridad. El ABP en conjunto habilita el trabajo con el otro. ¿Por qué? Y porque los problemas son multidimensionales. Un problema no se soluciona desde un solo lugar. Entonces, si el desafío es resolver problemas o preguntas, o de alguna manera a eso que está en el contexto y que me desafía a que yo constituya una respuesta, bueno, esa respuesta, si yo la tomo solo de mi disciplina, es una respuesta parcial. Entonces, ¿por qué no animarme a convocar al otro, al colega disciplinar, a lo mejor con la disciplina que me es más afín, pero también poder mirar al otro que tiene una disciplina con la cual yo por lo general no me suelo sentir afín o no suelo encontrar puntos en común? Vuelvo acá a la idea de Méliès, ¿sí? Si nosotros como colegas mostramos esto, vamos a ser modélicos en nuestros alumnos para que ellos también vean que uno trabaja en comunidad y trabaja con aspectos interdisciplinarios. Entonces también acá la invitación es a pensar en esa interdisciplinariedad que me favorece poder dar respuesta a un proyecto desde múltiples dimensiones, ¿sí? Bien, pasemos al otro. ¿Sí? ¿Cómo nace un proyecto? A ver, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han hecho proyectos, ¿sí? Y han hecho ABP. ¿De dónde nacieron sus ABP? ¿De alguna de estos puntos? ¿De cuáles de ellos? A ver. Del interés de los estudiantes, ¿ajá? Bien, porque le propusiste a ellos y ellos, ¿de qué les gustaría, qué proyecto les gustaría hacer? Ellos dijeron, profe, usted sabe que
queremos hacer tal cosa, y bueno, ¿por qué tomaste esa voz y se convirtió en una ABP, en un proyecto? ¿De qué otro tema? ¿De qué otra forma va a ser una ABP? De un problema situado, por eso también la idea del contexto, la idea de estar atento a eso que el contexto me determine, me llama. Podemos hacer oídos sordos muchas veces en las escuelas, sin embargo, bueno, sabemos que nuestros alumnos están interpelados por eso que les pasa, ¿sí? Entonces ese puede ser también la situación que entra a la escuela y que la escuela da respuesta. Otras cuestiones más puntuales tienen que ver, por ejemplo, con el día de. Vieron que en muchas escuelas está el día de la familia, el día de tal cosa. Bueno, ese puede convertirse también en un tema de ABP, ¿sí? En la medida en que no se convierta ya en algo rutinario, sino que en algo que transforma, que innova, que busca hasta romper con la rutina. Digo, ¿por qué hacemos este día? Plantearnos, averiguar por qué es que hace miles de años la escuela vive haciendo el día de. Bueno, comenzar a plantearnos también eso nos ayuda también a mirarnos en términos de proyectos, ¿sí? Y, como dice ahí, algunas otras alternativas que nos permitan pensar que de ahí puede surgir un proyecto. Yo creo que acá la clave es pensar, y vuelvo a la idea de la colega, estar atento a lo que los alumnos nos dicen, ¿sí? Estar atento, visibilizar aquello que los alumnos comentan, visibilizar aquello que los alumnos nos plantean en ese ratito que no hablamos de la materia, pero que sí hablamos de otra cosa. Bueno, ahí es donde hay que estar atentos para escuchar, porque de ahí es donde salen los buenos proyectos, porque son los proyectos que nos motivan, son las cosas que nos movilizan. Bien, vamos a la otra diapositiva. Tipos de proyectos. Y acá quiero contarles dos puntitos interesantes antes de pensar en la tipología, que bueno, esta es una, pero pueden haber muchas otras tipologías. Por un lado, podemos pensar que el proyecto puede ser una solución ante la no motivación. Digo, tenemos alumnos que no se motivan, que son abúlicos, ¿sí? Entonces la idea es, bueno, les damos un proyecto porque metodológicamente se involucran. Bien, puede ser, pero pensemos que fundamentalmente el proyecto tiene que favorecer aprendizajes. Y ahí es donde nosotros como docentes definimos curricularmente qué va a entrar dentro del proyecto, ¿sí? Entonces esa es la primera negociación que hacemos. Está bien, puede ser que lo usemos como una metodología activa porque permite e involucra la motivación, pero fundamentalmente tenemos que ser conscientes que el ABP genera aprendizaje. Entonces esa es como la fundamental función que tiene, y por eso también se convierte en un gran desafío. Por otro lado, lo que decíamos recién, también es un gran desafío que los proyectos sean interdisciplinarios. ¿Por qué? Y porque la interdisciplinaridad supone al interior de las instituciones tiempos y espacios que muchas veces no tenemos. Supone encontrarme con el colega, supone acordar con el colega, supone sumar tiempo y negociar tiempos y también conceptos curriculares que vamos a poner en juego. Y muchas veces ese termina siendo como la excusa por la cual no hacemos ABP. A mí me encantaría hacer ABP con vos, pero como vos venís los jueves y yo vengo los martes, no podemos. Pero bueno, creo que por ahí viene también esta idea, entre las cosas que nos dejó la pandemia, también nos dejó esta alternativa de poder seguir trabajando colaborativamente aunque no nos veamos. Entonces, me parece que también acá podemos sumar la idea de la interdisciplinaridad como un gran desafío para el trabajo con proyectos. De a poco, ¿sí? O sea, hay que animarse y de a poco. Si lo primero es con mi propia disciplina y con mis propios colegas, bueno, bienvenido, ese es el caminito. Pero si en mi escuela ya eso forma parte de las metodologías de enseñanza, bueno, me puedo animar entonces a juntarme con colegas de otras disciplinas, me puedo animar a juntarme con colegas de otros años, me puedo animar a juntarme con colegas de otras escuelas. Digo, acá hay mucho de historicidad, ¿sí? No se puede forzar algo que todavía no se genera y que los propios protagonistas no sienten como que tienen fortalezas para poder hacerlo. Pienso mucho en el desarrollo profesional y creo que el desarrollo profesional se habilita en la medida en que cada uno se siente también cómodo en poder hacerlo, ¿sí? Entonces eso también se acompaña, se va negociando, ¿sí? En ese sentido podemos pensar en estos cuatro tipos de proyectos. Bien, ¿han hecho alguno de ellos? ¿Han visto alguno de estos tipos de proyectos? Sí. El primero tiene que ver con el que tal vez llamábamos como proyecto de investigación, o los proyectos de investigación que hacíamos antes, ¿sí?
Pero acá la idea es investigar y asomarse a la realidad para poder de alguna manera dar respuesta, encontrar alguna alternativa, reconocer esas líneas. Después tenemos aquel que está asociado ya a investigar o evaluar, ¿sí?, a diseñar y elaborar un producto. Y en el último también algunos autores hablan de la idea de un proyecto para conseguir una cierta habilidad específica. Me imagino también en ciertas disciplinas que son muy instrumentales, en donde también trabajar con una ABP implica la transversalidad de muchas otras cátedras que necesitan que los sujetos pongan en práctica esas habilidades específicas. Entonces, bueno, también allí puedo hacer una ABP para constituir esa posibilidad de darme cuenta cómo se constituye esa habilidad y sobre todo también pensar la mejora de la habilidad. Estoy pensando también en la propia práctica, ¿no? Cómo el ABP se transforma también en un eje de discusión de la propia práctica. Bien, avanzamos. Bueno, por acá para pensar algunas ideas que nos inspiran. He traído acá la idea de habilidades del siglo XXI, que también los colegas lo han trabajado en el curso que dieron en la Universidad de San Luis. Y acá he traído el texto de Mariana Maggio para pensar en términos de qué queremos hacer con esas habilidades. Yo creo que, bueno, que las habilidades ya las conocemos, ya todos sabemos hacia qué habilidades queremos trabajar, pero también pensemos en términos de, bueno, ¿para qué estamos trabajando estas habilidades? Pensar también en un currículum que se piensa desde las habilidades, que se piensa sobre todo en los sujetos puestos en contextos. Entonces, desde allí también configurar y hacer preguntas para qué quiero hacer yo con mi ABP. Y entonces acá Mariana Maggio nos invita a pensar, bueno, está bien, pensemos en la comprensión, pero ¿para comprender qué? ¿Sí? Digo, no solamente hablamos de comprensión lectora, ya ahora tenemos que empezar a pensar en comprender distintos formatos multimediales con los cuales los sujetos interactúan. Y no solamente pensar en las cuestiones comunicacionales habituales, sino en las otras comunicaciones que tienen que ver con lo gestual, con lo visual. Digo, hay un montón de comprensión del otro que tenemos que ir a empezar a trabajar. No solamente ya el texto escrito, a eso me refiero, ¿no? No es solamente comprender el texto escrito, que ya nos cuesta mucho, sino comenzar a pensar en otras comprensiones que habiliten otras posibilidades también de entrar en diálogo con otros. También nos invita a pensar ¿para qué nos comunicamos? Si somos seres de comunicación, ¿para qué nos vamos a comunicar? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Con quiénes nos vamos a comunicar? ¿Y cuál es el enfoque que tenemos de esa comunicación? En términos de podernos pensar en una realidad concreta que nos invite a, de alguna manera, reconstituir esos canales nuevos de comunicación desde los cuales podemos pensarnos. Y también tener una visión crítica, pero una visión crítica que construya y una creatividad que aporte, ¿sí? Entonces, creo que es como focalizar esas habilidades del siglo XXI y que ya la mayoría de los educadores conocemos, pero focalizarlas, comenzar a tener también una visión más contextualizada de esa gran habilidad que nos plantea la UNESCO para pensarla en una habilidad concreta que yo necesito en este ABP y en este contexto en el cual estoy trabajando. Bien, avanzamos. Si pensamos en una metodología activa, vamos a tener que pensar en otra evaluación, porque la evaluación como la teníamos pensada no nos va a servir. Entonces, evidentemente vamos a tener que dar lugar a configurar o pensarnos en otros marcos normativos. Primero, retomando la diapositiva anterior, pensando en habilidades, competencias, capacidades, el nombre que ustedes les quieran poner, pero la evaluación debe ser capaz de revisar estos elementos. Por otro lado, también esta idea de anticipar qué es lo que quiero evaluar, anticipar desde dónde lo quiero evaluar, que quienes se involucran en el proyecto sepan para qué lo están haciendo, en qué van a ser evaluados, compartir criterios, compartir también instrumentos de evaluación, construir instrumentos de evaluación juntos para que ambos estemos de acuerdo en desde dónde vamos a ser evaluados. Y también acá la idea de la evaluación como multidimensional. Yo me evalúo, me puede evaluar mi colega, me puede evaluar mi compañero, me evalúa también el docente, y hay procesos multidimensionales de esa evaluación. No es unidireccional, no es uno solo el que evalúa, sino que nos encontramos en un proceso de evaluación conjunta y permanente. Y acá no solamente evaluar al alumno, sino evaluar también el proyecto. ¿Sirvió el proyecto? ¿Logré el producto que quería? ¿No lo logré?
pero logré otras habilidades. ¿Qué fue lo valioso de este proyecto? Si lo tengo que volver a hacer el año que viene, ¿qué me va a pasar? ¿En qué decisiones voy a tomar? Si estos alumnos el año que viene pueden tener proyectos parecidos, ¿le puedo pasar a mi colega que va a tomar este grupo de alumnos esta propuesta para que él continúe? ¿Cuál es mi revisión de esto? Y volvemos otra vez a la idea de la reflexión crítica, a la reflexión analítica de estos procesos. En esos términos también es necesario pensar la evaluación en términos formativos, ¿sí? Pero también de retroalimentación y de feedback. No es solamente tomar la evaluación para ver qué nota le pongo, sino también saber cuánto de esto aprendieron los chicos, ¿sí? Bien, vamos a la otra y así avanzamos y ya vamos terminando. Bueno, esto ya lo conocen, así que yo simplemente lo traigo para que lo revisemos juntos. Estamos pensando en cuáles son esas fases que forman una ABP. Y entonces la bibliografía nos habla de una primera fase que tiene que ver con el desafío, una fase de investigación, una fase de creación y una fase de comunicación. Recién dijimos, el desafío tiene que movilizarnos, tiene que de alguna manera interpelarnos, tiene que mover, y ese desafío se pone en términos de pregunta en una ABP. Pero es una pregunta que no tiene una única respuesta, tiene que ser una pregunta abierta, tiene que ser una pregunta que genere alternativas diversas de respuestas. Y en términos, si quieren, de la cocina de estas fases, yo les puedo contar que a nosotros cuando trabajamos en ABP, lo que hacemos siempre es como darnos dos clases primero, ¿sí? O sea, con las dos primeras clases como que son las dos primeras clases en donde construimos un poco la propuesta. En la primera clase traemos una pregunta movilizante o traemos una situación que moviliza, que nosotros consideramos que puede movilizar a los alumnos, o generamos una dinámica que permita sacar necesidad, que los chicos nos cuenten sus necesidades, y en ese momento todos tenemos posibilidades de hablar y tomamos nota. Ahora en la actualidad podemos grabar esas sesiones, podemos grabarlas y después poder volverlas a escuchar, podríamos grabarlas en una sesión, ¿sí? Y dejamos allí un torbellino de ideas en relación con ese problema, con ese desafío, con esa necesidad que los alumnos nos traen. Con todo eso nos vamos a nuestra casita y nos sentamos con nuestra propuesta curricular y comenzamos a, de alguna manera, ver desde dónde podemos dar respuesta a estas preguntas que los alumnos nos plantean, o a estos desafíos que los alumnos nos plantean. De allí entonces volvemos a la segunda clase, y en esa segunda clase ya sí traemos como una red conceptual, decir, bueno, miren, este problema que habíamos pensado tiene estos elementos o estos tópicos, y estos tópicos se vinculan con estas materias y se vinculan con estos temas que ustedes tienen que ver este año, o se vincularon con conceptos que ustedes trabajaron el año pasado, y mostramos de alguna manera esa red conceptual que nos permite entender por dónde pasa en términos de saberes, ¿sí? el ABP que vamos a construir. Allí, junto con ellos, diseñamos los tiempos y los productos, y también las fases siguientes, como para que se construya una propuesta de planificación o de prediseño. Esas dos clases son muy significativas para poder construir junto con los chicos, para que los chicos sientan que están involucrados también en eso. Porque si yo vengo con un ABP terminado, armado, construido, bueno, puede ser que justo den la tecla con una necesidad que ellos tenían, pero va a ser muy difícil, y porque también lo que decíamos recién, la contextualización de estas propuestas. Entonces, es fundamental que nos demos ese plazo. Yo sé que muchas veces decimos, no hacemos ABP por los tiempos, pero son tiempos que en un primer momento parece que va lento, pero después comienza a tener la dinámica propia en cuanto se sienten motivados, ¿sí? Y en ese mismo sentido poder pensar que hay como una convivencia de dos planificaciones. Está la planificación que hace el docente, que es la planificación con el producto esperado, tal vez, con los plazos, tal vez con las principales tareas y sobre todo con los aprendizajes o saberes que quiero priorizar. Y está la planificación que hace el alumno con su grupo, con los tiempos, con los trayectos, con las partes del producto, con la secuencia de tareas, con los procesos de negociación interna y con también el proceso final que tiene que ver con la comunicación. Esas dos planificaciones conviven todo el tiempo y lo más importante es que tienen que ser flexibles ambas, ¿sí? Y que tienen que mirarse continuamente, ¿sí? Para poder de alguna manera retroalimentarse, en esto que decíamos recién de la evaluación. El último puntito que quiero tocar de acá tiene que ver con la comunicación. ¿A quién contamos lo que hemos hecho? ¿Sí?
Siempre hemos tenido mucha endogamia en la escuela y siempre terminamos contándole a los colegas o le terminamos contando a los compañeros o hacemos una feria en donde ellos mismos se ponen ellos mismos. Comencemos a abrir la escuela, comencemos a invitar a otros, comencemos a tener otros destinatarios y dialoguemos con los alumnos donde quieren ellos contar lo que están haciendo. Y acá también los invito a pensar en términos de las propias redes sociales de los alumnos, que ellos también pongan y que den cuenta de lo que saben, de lo que están produciendo, de sus interrogantes. Esos también son elementos que habilitan la apertura de estos proyectos y que posibilitan también otras alternativas de retroalimentación desde otros lugares, que no es el aula, sino que tienen que ver con otros lugares donde los propios sujetos también participan y donde los propios sujetos también constituyen y son activos. Entonces también ahí no dejen de pensar este tema de la comunicación, porque también, y que los alumnos lo sepan desde el principio, ¿a dónde vamos a comunicarnos? Porque ellos se preparan también de una manera distinta, o entienden también la idea del producto de una manera distinta. Bien, vamos para el otro. Sí, ahí. Acá he traído lo que los chicos han trabajado en la Universidad de San Luis, que son los tramos, los tramos con los cuales ellos trabajaron la propuesta del diseño de los ABP. Vamos. Y lo último que les quiero contar tiene que ver con esta idea de mirando por el escaparate. 4 conceptos que quiero traer para que miremos. A partir de las propuestas que vayamos escuchando, ustedes puedan ver acá otros elementos interesantes. Vamos con el primero, la idea del conectivismo, como teoría nueva del aprendizaje. Somos sujetos conectados y somos sujetos que aprendemos en diversos lugares. Y lo que aprendemos nos constituye en nodos de otros procesos. Esa idea de Siemens, del cognitivismo, es una idea interesante para pensarnos en términos de lo que estamos produciendo, puede ser dar lugar a otros nodos que produzcan otras cosas interesantes. Y algo que dice Siemens ahí es que el aprendizaje es caótico, ¿sí? Antes pensábamos el aprendizaje como más regulado, como más estructurado. Hoy nuestros alumnos aprenden de una manera diversa, distinta, muy distinta a la que aprendemos nosotros. Entonces también ahí hay que favorecer instancias diversas de aprendizaje. Vamos al otro concepto. Bien, y acá un concepto que surge pegado a la idea del cognitivismo es la idea de las pedagogías emergentes. En este sentido también pensar que hay pedagogías asociadas al uso de las nuevas tecnologías y que han dado cuenta de nuevos formatos con los cuales pensar la propuesta de enseñanza, que traen y reversionan mucho de las pedagogías que teníamos antes. De hecho, el ABP, la clase invertida, son formatos que ya conocíamos, pero que con el uso de las herramientas tecnológicas nos facilitan otros nuevos modos de construir y de diseñar pedagogía o de construir saber. Bien, vamos. Y otra más que tiene que ver con el concepto de PRE, o entorno personal de aprendizaje. Nuestros alumnos aprenden y aprenden afuera del aula, y aprenden conectados, y aprenden entre ellos, y aprenden de muchos otros elementos, y comparten lo que aprenden. Entonces, por eso también acá retomo la idea de que el ABP tiene que comunicarse en distintos formatos, porque tenemos otros alcances que nos permiten que lo que estamos aprendiendo en el aula no quede en el aula, sino que quede en otros lugares, y que nuestros alumnos puedan, volvemos otra vez a la idea de autonomía o de agencia, ¿sí? Que ellos mismos se conviertan después en referentes en su comunidad sobre el tema que han investigado, y que lo sepan, que lo constituyan. ¿Vamos al último? Y acá la última idea es esta idea de la caída de los muros. ¿Se imaginan un aula sin muros? Creo que el muro nos da contención, y para quienes hemos estado acostumbrados a estar en aulas con muros, la idea de un aula sin muros nos asusta. Pero bueno, Begoña Bloch nos invita a pensar que la escuela es un lugar sin muros. Y dice por ahí, otro concepto tiene que ver con el aula sin fisuras, ¿sí? O esta idea de que el aula está expandida también. Entonces, por ahí también es que los invito a pensar en términos del ABP, en estos espacios en donde podemos abrirnos de alguna manera. Entonces, cognitivismo, entornos personales de aprendizaje, pedagogías emergentes, ¿sí? Aulas sin muros, son conceptos que nos pueden ayudar a seguir volando con los ABP, a no conformarnos con los ABP que hemos hecho. Y por último, ¿sí? Vamos. Bueno, acá yo les decía que van a poder encontrar un GNL en donde van a encontrar como un dossier temático de bibliografía referida a ABP y además con ejemplos de ABP que puedan encontrar.
a que en lo que viene tratemos de mirar esto, ¿sí? A ver, en las experiencias que hemos visto, ¿qué desafíos hay? ¿Qué desafíos tomaron los colegas para hacer ABP? ¿Qué grado de interdisciplinaridad trabajaron? ¿Se animaron a trabajar con otros? ¿Cómo? ¿Desde dónde trabajaron con otros? ¿Sí? ¿Cómo se vincularon con el contexto? ¿Con qué elementos? ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué habilidades creen que trabajaron? Recién charlábamos con una colega, digo, por ahí uno piensa en ciertas habilidades, pero después el proyecto genera otras habilidades que uno no consideró. Bueno, esto, poder chequear qué habilidades, qué competencias constituyeron los alumnos que pasaron por este ABP. Y algo que yo no dije, que tiene que ver con la idea de qué rol tuvo el docente. Que tratemos de, en las experiencias que escuchemos, poder pensar, bueno, ¿qué rol tuvo el docente? ¿Dónde estuvo? ¿Se quedó a un costado? ¿Se quedó al lado? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cómo trabajó? ¿Qué le propuso? Por ahí viene un poco la idea de poder mirar en las experiencias que vamos a mirar. Bueno, eso, algunas ideas para pensar y para poder revisar junto con lo que vamos a escuchar. Agradecemos especialmente la participación de la profesora Teresa Cabez. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, y bienvenida Inés, que viene de San Luis. Invitamos a la profesora Inés Abdala, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, a que nos dirija unas palabras. Llegamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto ver caras con las que compartimos muchas mañanas. Bueno, traje a un grupo de colegas también que están de coequiper conmigo. Y bueno, les venía a contarles en realidad un poco la experiencia que hemos tenido allá en San Luis, en nuestra facultad. Como comentó Valeria, vengo de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Entonces, bueno, cuando se presentó Piti con el equipo, en realidad era un desafío enorme, ¿no? Porque las ciencias exactas muchas veces se caracterizan por la formalización, la demostración, el rigor, y ABP venía a romper bastante todas esas estructuras, ¿no? Era una invitación a pensarse con el otro, a aprender del otro, a imaginar contextos de aprendizaje diferentes, a plantearse y atreverse a trabajar en contextos, ¿sí?, que planteaban desafíos cambiantes, ¿no? Esto que llamamos ahora la nueva normalidad. Ahora también surge todo esto un poco en base a lo que planteaba la colega, ¿no? Decía, bueno, hoy la comunicación es diferente, hoy el modo de aprender es diferente, hablamos de aprendizaje activo y en el aprendizaje activo, ¿cuánto hay detrás, ¿no? Hoy los jóvenes, los estudiantes demandan otra cosa porque tienen otros intereses y tienen otra oferta en el mundo. Las necesidades del mundo son diferentes y las demandas son diferentes. Hoy hablamos de comunicación transmedia, hoy no hablamos de falta de comunicación, sino de discernimiento frente a la información. Hoy el desafío es otro, ¿no? En particular en nuestra facultad fue una experiencia maravillosa porque participaron de todos los departamentos. Nosotros tenemos el departamento de matemática, de física, geología, minería, electrónica y, ayúdenme mis compañeros, que no me olvide, y geología. Y salieron ABP de todos. Algunos quedaron un poco más a mitad de camino, pero todos quedaron con ganas de seguir. Fueron momentos de encuentro en los que se promovió el intercambio. A mí me tocó estar justo codo a codo con alguien de informática y comparto tu título de tu ABP, che, y vos sabés que me parece que lo podrías llamar más así de esta manera porque me parece que el enfoque de tu problema más viene por este lado, yo soy matemática. Y me decía, vos sabés que sí. Entonces, este intercambio con el otro, esta apertura al otro, era decir, che, la verdad que con vos se me abre la cabeza. La verdad que con vos me doy cuenta que sumo más. Y por ahí este planteo no solo de que el ABP permite no plantear
esa necesidad de buscar soluciones a problemas en contextos determinados, sino también aprender a crear. Es decir, ¿qué tal si me junto con vos y pienso con vos algo diferente? Algo re loco, no sé. A mí una vez se me ocurrió juntarme justamente con una diseñadora gráfica industrial que fue egresada de esta universidad para trabajar sobre geometría, el diseño y la comunicación. Y fue un aprendizaje que me lo he llevado puesto para toda la vida. Y ahora lo quiero aplicar, me toca estar en laboratorio de geometría, en un profesorado en matemática, y digo, quiero crear cosas distintas. Un error que cometemos muchas veces es que hacemos que el estudiante en los distintos niveles siempre esté en el rol partiendo del lugar del no saber. Y el ABP ofrece una propuesta diferente. Partimos desde un lugar del que sí sabes, del que sí podés aportar, y donde el docente es un mediador que aprende cosas nuevas con ese estudiante también. Nos involucra a animarnos a equivocarnos. Y es algo que muchas veces se habla de la boca para afuera, pero en la práctica no son espacios que habilitemos. Y el ABP nos permite jugar. Es un espacio para animarse a descubrir. Así que bueno, más o menos un poco esa idea. No sé si, bueno, quieren preguntarme después algo o doy la palabra, se lo lugar. Sí. Después van a ver para hacer preguntas, así que vamos a tener un espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, y al equipo que ha venido desde San Luis para acompañarnos y para contarnos un poco su experiencia. A continuación iniciaremos formalmente la etapa del conversatorio. Para ello y para profundizar sobre esta metodología activa, profesores y profesoras del nivel superior y universitario compartirán experiencias de trabajo en ABP desarrolladas actualmente. Asimismo, esta presentación estará moderada. Para esta presentación estará moderando la actividad la doctora María Cristina Vitar, quien tiene una amplia trayectoria en el nivel universitario superior. Es docente y rectora jubilada del Instituto de Educación Superior 9029, no te enojes. Es doctora en Educación, magíster en Gestión Educativa, posee además un posgrado en Desarrollo de Recursos Humanos, es licenciada en Psicología y licenciada y profesora en Ciencias Psicopedagógicas. Le invitamos a pasar a la mesa para estar como moderador. Invitamos también a la mesa a la profesora Patricia Gripo, quien expondrá el trabajo final de capacitación en ABP de la doctora Amancay Martínez, quien lo aplicó en la materia que dicta en el segundo año de la licenciatura de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. El nombre del proyecto es Los diamantes en el cine bajo los estereotipos de género. La vamos a saludar a Mancay, que parece que nos había avisado que iba a estar conectada también en vivo, así que si nos está mirando, un saludo para ella. Asimismo, le pedimos que pase a la mesa a la licenciada Yamila Espada, quien expondrá el trabajo final de capacitación en ABP del ingeniero Daniel Guerreiro, quien lo aplicó en la materia que dicta para estudiantes avanzados de la carrera de Energías Renovables de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis también. El nombre del proyecto del ABP es Desarrollo de una planta solar de agua grado analítico. Invitamos también a la mesa al profesor Ezequiel Movio, quien expondrá el trabajo final en capacitación en ABP de la profesora Natalia Marchevsky, quien lo aplicó con estudiantes de quinto año de Ingeniería en Minas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. El nombre del proyecto de ABP es Minería Urbana. Para continuar con la presentación de experiencias realizadas en territorio, a continuación invitamos a pasar a la mesa a la licenciada Aixa Sandes, quien compartirá la experiencia desarrollada en el Instituto de Educación Superior 9029 en la carrera de Turismo y Hotelería. El nombre del ABP, del proyecto ABP, es Mendoza y Medina.
Finalmente, invitamos a los docentes Darío Gereduz, Cecilia Priori y Mercedes Segura, quienes nos compartirán la experiencia desarrollada en el Instituto de Educación Superior 9029, en la carrera Profesorado de Educación Primaria, llamado Recorrido Educativo al Tramo Medio y Alto del Río de Mendoza, desarrollada por él y las docentes de los espacios curriculares Didáctica de las Ciencias Sociales 1 y el UDI Recursos Digitales para promover la igualdad educativa. Antes de darles la palabra, queremos contarles cómo se va a desarrollar esta instancia conversatoria. Quienes están en la mesa en este momento, en el orden que fueron incorporándose, durante 5 minutos van a explicar su experiencia. La doctora María Cristina Vitar va a funcionar como moderadora. Ustedes, quienes están como oyentes, si abren sus carpetas, en la primera hoja de la agenda tienen un QR. Mientras los y las docentes presentan su experiencia, ustedes pueden escanear ese QR y realizar preguntas a quienes están exponiendo o manifestar dudas que les puedan ir surgiendo. La idea es compartir interrogantes que promuevan la profundización, el análisis reflexivo de las experiencias que se van desarrollando. Esta instancia de preguntas es muy importante, ya que sirve para profundizar el diálogo pedagógico que propicia este conversatorio, realizando preguntas respecto de cada una de las experiencias desarrolladas. Una vez finalizadas las exposiciones, pasaremos a la siguiente etapa del conversatorio, donde recogeremos todas las preguntas realizadas por ustedes, las leeremos y le daremos la palabra a los y las docentes para que puedan dar respuesta a sus interrogantes. Por último, les contamos nuevamente que el evento se está transmitiendo vivo por el canal de YouTube del IES 9029. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a la profesora Patricia Gripo. Recuerden que pueden escanear entonces el QR que está en la agenda para poder ir realizando las preguntas que les vayan surgiendo, que les quieren hacer para que les respondan luego de que hablen todos los exponentes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad me toca exponer la experiencia realizada en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, en donde tuvimos la oportunidad de ser parte del equipo capacitador en ABP y acompañar y también realizar las tutorías en la implementación a los profesores. El proyecto de la profesora Mancay Martínez hace referencia a los diamantes en el cine bajo el estereotipo de género. Este ABP consiste, en algunos tramos voy a leer para ser fiel a la producción que han hecho la profesora con sus alumnos, en otros voy a ir como mediándolo. El ABP consiste en la investigación sobre el rol de los diamantes en el cine desde la mirada como mujer objeto. Fue diseñado para los últimos años de la licenciatura en Ciencias Geológicas dentro de las materias optativas de Gemología. La profesora, en principio, fue elaborando este ABP dentro de la capacitación, pensándolo, gestándolo, pero a la par iba haciendo toda la interacción con sus alumnos, lo cual llevó a, en el producto final, dar la posibilidad de apertura, no solo el trabajo en el cine, sino también hubo una propuesta en lo referente a los diamantes del poder, a los diamantes de la guerra, y a partir de ahí se generaron variables del ABP en donde los estudiantes y las estudiantes pudieron trabajar desde otros aspectos también. La propuesta tiene que ver con el aula invertida, como bien lo propuso la profesora Teresa en su exposición, y lo que tiene que ver con la dinámica de ABP, en principio fue un tanto direccionada porque estaba supeditada a la capacitación, pero luego se generó la apertura cuando los profesores pudieron exponer el trabajo en el aula, brindarles a los estudiantes la posibilidad del trabajo con aprendizaje basado en proyectos, y fue muy grato la experiencia que recibieron en torno a la respuesta y a todas las posibilidades que se fueron dando en función del interés que los estudiantes demostraron, ¿no? En esta oportunidad también se centra el foco en que los diamantes
son una piedra preciosa, más importante y añorada por excelencia, donde la idea principal de este ABP será profundizar y reflexionar sobre la importancia de esta gema, como bien siempre anhelado por el hombre, como instrumento de belleza y poder. De ser posible, se podrá desmistificar a los diamantes de la connotación dada por el hombre. Fíjense que dentro de una materia que tiene que ver con la estructura dentro de las ciencias naturales, de las gemas y todo lo que ello implica, poder trabajar representaciones sociales que abren un campo dentro de las ciencias sociales, y por otro lado también una apertura a un modelo de pensamiento y distribución de conocimiento totalmente distinto al que habitualmente se estaba acostumbrado. Finalmente, aquí los contenidos están en interdisciplinariedad con una correlativa que es mineralogía, y la evaluación también abre un panorama distinto porque trabajaron una lógica que no estaban acostumbrados, una lógica evaluativa a la cual no se estaba acostumbrado, que tiene que ver con la evaluación formativa. Trabajaron una bitácora de aprendizaje y por otro lado, esa bitácora de aprendizaje se transformó en el producto final, en el proceso retroalimentativo y en la evaluación de los propios caminos y trayectos recorridos por los estudiantes y las estudiantes. Por tanto, dejaron cuenta y pudieron hacer una sistematización de todo lo que consideraron como aprendizaje valioso. Por eso, bueno, a Mancay le damos gracias por haber sido generosa en darnos su proyecto para poder exponerlo, y por otro lado la gratificación de haber vivido esta experiencia dentro de la Universidad de San Luis. Muchísimas gracias, Patricia. A continuación le damos la palabra a la licenciada Camila Espada. Buenas tardes a quienes están presentes y a quienes están conectados. A mí me tocó el proyecto del doctor Daniel Guerreiro, ¿sí? La vinculación con esta actividad en realidad fue a través de exponer unos proyectos que se desarrollan en una universidad privada, y de ahí pude conocer a los participantes de la Universidad Nacional de San Luis, ¿sí? Y la idea es esta, cómo traspolar el ABP y transversalizarlo en cualquier disciplina, ¿sí? Y en esto fomentar la interdisciplinariedad. En el caso de Daniel, la ventaja que yo tuve fue no solo leer el proyecto, sino también escuchar una entrevista que él dio con respecto a esto. Entonces, en el que se encuentran pormenores de cómo esto se llevó a cabo. Y esa también es un agregado para poderles transmitir esta experiencia en el día de hoy. El nombre del proyecto es el desarrollo de una planta solar de agua de grado analítico dentro de la carrera de energías renovables en el último año de la carrera. Una de las particularidades era que los estudiantes habían aplicado a una beca, y a través de esa beca era responder a el diseño de este proyecto. Entonces eso el docente lo toma y lo mete dentro de la cátedra, ¿sí? Y también lo trabaja con otras cátedras y con otros docentes. Entonces, ya de por sí ahí tenemos la interdisciplinariedad a flor de piel para poder, y la necesidad del estudiante y esta problemática ya instaurada, ¿sí? Como hizo Patricia, también voy a leer fragmentos de lo que el mismo docente postuló. Este ABP consiste en el estudio de factibilidad y diseño conceptual de una planta solar para producir agua de grado analítico para desarrollar una especificación técnica y consecuente una estimación de costo para la ejecución del proyecto. Lo que plantea también es que si bien pueden dividirse en diferentes grupos de trabajo, también se tienen que dividir en distintas tareas y que todos hagan de todo, ¿sí? Entonces eso también hacía al conocimiento del proyecto, más allá de que pudieran postular para diferentes partes del proyecto, todos tenían que saber qué estaba haciendo el compañero, ¿sí? Y para eso también estamos hablando del desarrollo de las habilidades, ¿no? Y no solamente quedarnos en un trabajo, a mí me asignaron esta tarea y nada más, ¿sí? El objetivo
como lo postula el docente, es participar activamente y efectivamente en la confección y ejecución de un proyecto desarrollado por un equipo de pares. Lo que él también plantea es que la presentación del proyecto y las diferentes fases de llevar a cabo este proyecto podía traer también el trabajo para otras cátedras y continuarlo, ¿sí? O que lo continuaran otros estudiantes en otros años, ¿sí? La implementación de este proyecto. Con lo que respecta al tramo 2, los recursos que utilizaría, y acá también vuelve a aparecer la interdisciplinariedad, son los profesionales del establecimiento, docentes de la carrera, especialmente aquellos relacionados con energía solar y biomasa, así como también otras áreas como seguridad de procesos. Eso es algo que el docente también destaca desde su formación profesional y de su experiencia profesional en el haber trabajado en empresas, cómo todas las áreas hacen al mismo proyecto para llegar a diferentes productos. Bueno, después menciona los equipos y materiales, y una cuestión con el tema del tiempo. Este proyecto se desarrolla en 8 semanas, ¿sí? Que son los tiempos que manejamos muchas veces en nivel superior, ¿sí? 8 clases, en este caso 8 semanas, y ya tenían que tener la presentación para el público. Otra de las cuestiones que nos planteaba Teresa, que no quede solamente dentro del aula. Y en ese que no quede dentro del aula, el producto principal de este ABP es un proyecto técnico del tipo Blueprint para construir una planta de producción de agua destilada con energía solar que alcance grado analítico. Y dentro de la difusión final, porque también es un punto en el que hace mucho hincapié el docente, que es el tema de la comunicación entre los estudiantes y la comunicación de las acciones, es la difusión final a través de la construcción de un informe que va acompañado del proyecto y de una presentación presencial ante un auditorio específicamente convocado en el que había otros docentes y también profesionales que podían llegar a demandar de este proyecto, ¿sí? Bueno, cumplido tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Les recordamos que pueden en la carpeta encontrar el QR para poder ir haciendo preguntas. Simplemente lo tienen que escanear. Ahí hay un desplegable donde pueden encontrar, están en el orden que van a estar hablando los profes, y además están los títulos y todo para que puedan ir seleccionando a quién le hacen la pregunta y después hacer la pregunta o la consulta que quieran hacerle. Le damos la palabra ahora al profesor licenciado Ezequiel Mogue. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este proyecto pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, como ya se había dicho, específicamente al Departamento de Minería. ¿Qué característica tiene este proyecto? Primero vamos a nombrar a quiénes son los autores de este proyecto, autores y autoras, la profesora Natalia Marcheski y el profesor Juan Vidal Trever. ¿Cuáles son los espacios curriculares involucrados? Hidroelectrometalurgia, plantas de tratamientos minerales y reciclados de metales. La primera característica que tiene cuando nosotros comenzamos a trabajar en la Universidad de San Luis era el hecho de llevar un poco de estas corrientes, de estas metodologías activas a estas ciencias mucho más exactas, mucho más duras. Bien, entonces, tratamos de dar luz en materia pedagógica y didáctica antes de empezar a desarrollar esta propuesta que, como verán, nosotros no hablamos de fases, sino, como ya han dicho mis compañeras, hablamos de tramos. Justamente hablamos de tramos para aclarar, porque llevamos la especificidad de cada una de esas ciencias a no la fase, sino un constructo más complejo, que se tiene en cuenta no solamente lo pedagógico, sino la especificidad. Este proyecto se denomina minería urbana. El proyecto de minería urbana lo que habla es de buscar fuentes alternativas, no las fuentes primarias de donde se obtienen los metales. Nosotros sabemos que hoy en día todos los dispositivos electrónicos que utilizamos provienen de los metales, bien, de las fuentes primarias de extracción. Acá lo que se busca es buscar otras fuentes secundarias, pero digamos, lo innovador es que estas fuentes secundarias son basadas en reciclados. ¿Cómo va a partir este proyecto? Muy brevemente, para cumplir con los tiempos estipulados. Los estudiantes parten de una visita al centro de disposición final del municipio de la ciudad de San Luis. Bien,
que es un centro de reciclado de metales. Bien, ahí ellos van a tratar de lograr a través de un diagrama de flujo, obtener la producción, la obtención de minerales, metales, desde las fuentes secundarias, no desde las fuentes primarias, o sea, de aquellos residuos urbanos se van a obtener aquellos minerales, aquellos metales, para poder realizar otro tipo de diagrama de flujo. También, como ya había sido mencionado por la licenciada Teresa, no solamente acá se trabajó desde el punto de vista de la especificidad de la minería, el departamento de minería, sino que también se trabajó las diferentes habilidades para el siglo XXI y también las competencias digitales. ¿Por qué? En la evaluación formativa nosotros sabemos que todas las metodologías activas, no solamente el aprendizaje basado en proyectos, sino también en desafíos, también en problemas, parten y nacen desde lo que es la mirada de John Dewey, y también desde el punto de vista de evaluación partimos desde lo formativo. Acá vamos a involucrar también lo que son las competencias digitales. Los estudiantes, ¿cómo van a trabajarlo? Van a ser evaluados mediante una rúbrica. Nosotros sabemos que este instrumento es muy valioso y en los últimos años ha estado en vigencia, sobre todo en nuestros sistemas formativos educativos de nivel primario, nivel secundario. Van a trabajar ellos una exposición digital, bien, en el día de lo que es la jornada de divulgación minera. Cuando nosotros comenzamos este proyecto, yo creo que el mayor trabajo no solamente fue trabajar la parte didáctica pedagógica, sino es el cambio de paradigma. Bien, nosotros sabemos que esto está centrado dentro de lo que es una enseñanza nueva, pero también cambiar el rol del docente y el rol del estudiante. Y verdaderamente con este tipo de aprendizaje basado en proyectos, nosotros consideramos que se logró cambiar el rol del docente, bien, un rol más de guía, de mediador, y el estudiante, que lo que se buscaba en realidad es democratizar también la educación. ¿Por qué? Porque parte de su interés, él es parte de este constructo, de este aprendizaje basado en proyectos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Para continuar con el conversatorio, le damos la palabra a la licenciada Aiza Sández. Además, les recordamos nuevamente que pueden escanear el QR que está en la agenda para poder realizar las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hablar del ABP que se realizó en la Tecnicatura Superior de Turismo y Hotelería, así que directamente paso con la pregunta que movilizó este ABP, y es si se podían realizar circuitos inéditos turísticos en la provincia de Mendoza. Es una pregunta que ha sido tan fuerte y tan potente que desde el 2014, de hecho, está la pregunta. Obviamente que la pregunta se ha ido adecuando a los y las estudiantes, a sus motivaciones, a sus intereses y, por supuesto, al contexto. Este ABP se desarrolla dentro del tercer año, ¿sí? del último año de la carrera, teniendo en cuenta que los estudiantes ya tienen y han adquirido, ¿no?, habilidades y herramientas necesarias ya para el último cursado de su carrera y para desarrollar este ABP. Este ABP que se trabaja todo el año, ¿sí? Si bien tenemos espacios curriculares que son cuatrimestrales, como todos los institutos, se trabaja todo el año. A partir de esta pregunta, el estudiante empieza un proceso de reflexión, de búsqueda de la información, y va a poner en juego sus conocimientos previos, ¿sí? Nosotros, a partir de ahí entonces, como sabemos, como hemos venido hablando hasta el momento, el aprendizaje se va a trasladar al estudiante, ¿sí?, como protagonista de esto, que son estos circuitos inéditos. Y nosotros, los docentes que participamos, casi todos los docentes del último año, participamos solo guiando y solo acompañando este proceso. ¿Qué se busca? Que adquieran más habilidades, que adquieran y desarrollen la creatividad, la innovación, ¿sí?, y dentro de la construcción de este circuito inédito,
y por supuesto valorar los recursos turísticos naturales y culturales que tiene la provincia de Mendoza. En algún momento lo vamos a hacer extensivo al resto de otros lugares seguramente. Por ahora en Mendoza. El proceso se va construyendo, lo van construyendo los estudiantes a partir de la toma de decisiones, y también se construye de manera colaborativa, ¿sí? Con el docente, ¿sí? Este año, este proceso o este plan de trabajo, como lo llaman los estudiantes, quedó compuesto como elección de la zona, ¿sí? Donde se va a desarrollar el circuito, diagnóstico, ¿sí? De la zona, relevamiento de los atractivos, el diseño propiamente dicho del circuito, el reconocimiento del circuito y por dónde va a pasar este diseño, y la implementación, promoción y por supuesto la frutilla del postre, que es lo que nos gusta. Y Teresa, te digo que en turismo no tenemos números. Es lo mejor que nos puede pasar. Obviamente la frutilla del postre es la realización del circuito, ¿sí? La metodología y la evaluación en 4 bloques, ¿sí? Que cada uno tiene un nivel de dificultad diferente, ¿sí? Que un poco abarca el plan de trabajo que les mencioné recién, y la evaluación se va teniendo en cuenta todo el proceso del estudiante y de la capacidad, ¿sí? En cuanto a la evaluación inicial, implica el diagnóstico, ¿no? Cuáles son los intereses y las motivaciones del estudiante y de las estudiantes, y una evaluación que es de proceso y permanente a través desde la parte del docente, desde las rúbricas, desde una retroalimentación permanente hacia los estudiantes, y del estudiante, ¿sí? Con las bitácoras, ¿sí? En donde ellos van haciendo un análisis y van anotando todo durante el proceso hasta que llegan a la realización del circuito. Y para ir finalizando, no quiero olvidarme que esto tiene en realidad este producto final, tiene 3 niveles, que es el grupal, obviamente desde el estudiante como rol principal y protagónico, los docentes en ese acompañamiento, institucional, ¿sí? Porque después ese circuito se termina haciendo invitación al resto de los estudiantes de la carrera y al resto de la comunidad del instituto, que de hecho han venido muchas veces a visitarnos y a hacer el circuito, y pues, obviamente todos los invitamos, los vamos a invitar, y el socio comunitario. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos circuitos se pone en valor a la comunidad en donde se va a desarrollar el circuito. Así que eso es súper importante. Bueno, creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Para finalizar, le damos la palabra al profesor Darío Gereduz, a la profesora Cecilia Priori y a la profesora Mercedes Segura. Les recordamos una vez más que pueden escanear el QR que está en sus carpetas para poder realizar preguntas. Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de sumar a todo lo que ya se ha planteado. Yo lo primero que quiero destacar con respecto a esta propuesta que ha sido poder llevar adelante la construcción de una salida educativa al curso medio y alto del Valle del Río Mendoza, es como de pronto en el proceso nos fuimos encontrando con un descubrimiento continuo en poder trabajar con colegas que nunca lo habíamos hecho, y un descubrimiento continuo que las propias estudiantes iban sorprendiéndose de cómo esto tantas veces dicho, ¿no? de que hay que comenzar a poder transmitir los aprendizajes, los contenidos de manera integrada, como una salida educativa podía albergar y contemplar lo normativo, lo histórico, lo geográfico, la construcción de grupos, etc. Ahí yo, a partir de esta introducción, yo la dejo a mis colegas, y después, bueno, sí me gustaría invitarlo a que lo que he expresado poder ejemplificar. Gracias, Darío. Bueno, la propuesta
este ABP surge directamente por curiosidad de nuestras estudiantes. Las materias que intervinimos en el ABP son las ciencias sociales, didáctica de las ciencias sociales 2, que es estrictamente geografía, un UDI, recursos digitales para promover la igualdad educativa, e integración digital, un espacio transversal de apoyo digital a las propuestas educativas. Como les decía, el ABP surge desde la curiosidad. En estas exposiciones didácticas que hacemos los docentes que nos dedicamos a la geografía, muchas veces hay un relato, un cuento, una historia que empieza a producir curiosidad de cómo son los lugares. Entonces nunca falta uno que diga, profe, ¿por qué no vamos? Y esa es la mejor propuesta. Entonces a partir de esa curiosidad se empieza a gestar la programación de un posible viaje. Todo esto fue en mayo de este año, y una característica social de nuestras estudiantes es que ellas no solamente se dedican a estudiar, sino que también trabajan, son madres de familia, son sostén de familia algunas de ellas. Entonces sabíamos que se iba a hacer un poquito cuesta arriba el viaje, porque ellas querían no solamente ir a Potrerillos, sino que querían llegar a lo que más lejos pudiéramos llegar. Eso era hasta el túnel o hasta las cuevas, la localidad de las cuevas. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un poco complejo en cuanto a lo económico. Comenzó a programarse el paseo, tuvo toda una etapa de planificación, que fue una de las habilidades que más quisimos desarrollar en las chicas, que pudieran planificar y gestionar su propio viaje, entonces que vieran en qué tiempo iban a poder solucionar todo lo que no tuvieran, encontrarle una solución. A partir de allí nos conectamos, el profesor Darío y yo damos Ciencias Sociales 2, él en la sede Torres y yo en la sede Ugarteche, y la profesora Mercedes, que se dedica al tema de la integración digital. Nos contactamos para poder realizar esta salida educativa en forma conjunta, y bueno, los objetivos que nos habíamos propuesto, los más importantes eran generar experiencias educativas fuera del aula. Otro de los objetivos era analizar la realidad social en un ambiente natural que no es un ambiente natural cómodo, sino que tiene temperaturas extremas, y la comunicación o cómo llegar hasta ese lugar no es sencillo. Entonces, que las estudiantes pudieran observar cómo es la realidad social de esos lugares en un ambiente natural hostil. Y luego, realizar procedimientos para poder comunicar la información, que esa era la parte en donde Mercedes es la que más interviene. Ahora yo le voy a ceder la palabra a ella para que pueda terminar de contar cómo resultó. Bueno, el proyecto integra los recursos digitales desde la necesidad de responder a una pregunta sobre cómo podemos mostrar, organizar y comunicar esto que hemos aprendido. Entonces, desde ese lugar les proponemos a los estudiantes que generen una bitácora digital. Y entonces ahí se ponen en juego los dispositivos electrónicos, los celulares. Comunicamos unas pautas previas en relación al uso del celular, que hay que llevarlo cargado, algunas aplicaciones como un altímetro, una brújula, un GPS, liberada la memoria para poder sacar fotografías, algunas pautas, y comenzamos la salida registrando cada una de las temperaturas de los lugares que nos detuvimos, sacando fotografías, surgían preguntas que los profes iban respondiendo, todo el tiempo estaban preguntando algo y todo el tiempo había que estar respondiendo. Ellas fueron grabando estas preguntas también en audio y generaron
conjunto de insumos para poder hacer la narrativa digital de este viaje. Y esos productos digitales son los que dieron cuenta de esta integración de la didáctica de las ciencias sociales con lo digital. Se hicieron también rúbricas para poder ir valorando cada uno de estos recursos, una presentación multimedia, un video, algún podcast, que eso nos queda un poquito inconcluso porque fuimos un poco ambiciosos y bueno, habrá que recalcular para la próxima salida. Y se comunicaron, ha quedado la comunicación en el aula y el intercambio en el aula por el momento. Bueno, cualquier consulta nos la hacen después entonces. Gracias. Muchísimas gracias, profesores y profesoras, por contar su experiencia. A continuación vamos a tomarnos 10 minutos de break para luego comenzar con la etapa de preguntas.